La internacionalización y la competitividad son dos conceptos cada vez más relacionados. Por ello, la Cámara de Comercio de Zaragoza y el Instituto Español de Comercio Exterior han organizado una convención para estimular la vocación internacional del tejido empresarial aragonés para que de cara al 2019 la exportación siga manteniendo ese saludable 5% del PIB autonómico. Y este tipo de jornadas son muy importantes para incentivar a pequeña y mediana empresa y para ayudarles a salir fuera y para que vean que hay un montón de instrumentos a su servicio de las distintas administraciones para salir fuera a vender, a multilocalizarse y a crear valor. Un valor que ha de vincularse a la transformación digital y el networking sin perder de vista el factor de sostenibilidad, un vector de competitividad clave, sobre todo para un tejido empresarial como el aragonés o el español, compuesto principalmente por empresas de pequeño y medio tamaño. Economía verde, ciudades inteligentes, economía inclusiva desde el punto de vista social y medioambiental, todos estos elementos cada día son más demandados por parte de los consumidores y esta es una línea que yo creo que debemos también ir introduciendo poco a poco a las empresas como un elemento más de competitividad y una ventaja competitiva más para apoyarlas en su proceso de internacionalización. Los analistas confían en que el crecimiento económico siga cogiendo tendencia ascendente a medio plazo, así que para reforzar el peso local fuera de casa recomiendan que las empresas cambien el chip y vean al mundo como un único mercado que explorar.